En la boda de mi mejor amiga vi a mi esposo besar a otra. Esperé 6 meses. Lo que preparé lo destruyó. Hay momentos que el destino disfraza de accidente. Momentos pequeños, casi invisibles, que se esconden entre los pliegues ordinarios del día. El tintineo de metal contra el piso de una tienda, el reflejo de luz en un llavero que cae, la fracción de segundo en que los ojos de un hombre alcanzan a leer un nombre grabado antes de que la mano de una desconocida lo recupere. Momentos que parecen nada, que son todo. Ignacio Herrera llevaba 35 años construyendo una versión del mundo que podía soportar, una versión ordenada, funcional, con sus grietas bien selladas y sus preguntas enterradas bajo capas de rutina y trabajo, y la especie de paz que se confunde con resignación. Si te gustan mis historias y valoras mi trabajo, no dejes de invitarme un café. Es un gesto pequeño, pero para mí hace una gran diferencia y me ayuda a seguir creando historias con el corazón. El enlace está en el comentario fijado. Muchas gracias por tu apoyo. Que Dios bendiga a ti y a tu familia. En la boda de mi mejor amiga vi a mi esposo besar a otra. No dije nada. Esperé en silencio durante 6 meses. Lo que preparé en ese tiempo lo destruyó por completo. Hay momentos en la vida que se graban en la memoria con una precisión casi cruel, como si el universo decidiera que no puedes olvidar ni el más mínimo detalle de aquello que te rompe. El color de un mantel, el olor particular de las flores frescas mezclado con el perfume de las invitadas, la melodía exacta que tocaba el cuarteto de cuerdas cuando tu mundo se detiene y se vuelve a armar en otro orden, uno en el que tú ya no eres la misma persona. Así es como recuerdo esa noche. Así es como siempre la recordaré. Era el 20 de septiembre, el día del matrimonio de Irene, mi mejor amiga desde los 16 años, la mujer con quien había compartido secretos que ninguna otra persona en este mundo conoce. Habíamos crecido juntas en la colonia Narvarte, en Ciudad de México, y aunque los años y las circunstancias nos habían llevado a vivir en distintas ciudades, nuestro vínculo nunca se había debilitado. Irene se casaba con Víctor, un hombre tranquilo y de buenos modales, que la adoraba con una devoción que yo siempre había envidiado un poco, aunque nunca se lo confesé. La boda era en una hacienda a las afueras de Querétaro, una de esas propiedades coloniales con arcos de cantera rosa y jardines perfumados de bugambilias que hacen que uno piense, por un momento, que el mundo puede ser hermoso sin condiciones. Yo llegué acompañada de Pablo, mi esposo desde hacía 8 años. Pablo Ramírez, 42 años, ingeniero en infraestructura, hombre de traje oscuro y corbata borgoña esa noche, con ese porte suyo que siempre me había parecido elegante y que, lo sabría tiempo después, no era más que la armadura que usan los hombres que tienen cosas que esconder. Llevábamos juntos 11 años en total, si contabas los 3 de noviazgo. 11 años de mi vida entregados a alguien que esa noche estaba besando a otra mujer en el corredor lateral del salón, mientras yo buscaba el baño y decidía tomar el camino más largo porque quería ver los rosales que habían mencionado en el programa de la boda. No fue un beso casual. No fue un roce torpe entre 2 personas que tomaron de más. Fue un beso largo, sostenido, con las manos de él en la nuca de ella, con los cuerpos pegados, con esa intimidad que solo existe entre personas que se conocen de una manera que va más allá de las palabras. Ella tenía el cabello recogido en un chongo elegante y un vestido verde oscuro que resaltaba su figura. Él tenía la mano derecha apoyada en la pared, como protegiéndola, como enmarcando ese espacio que compartían en ese momento, como si fuera suyo, como si el mundo entero alrededor de ellos no existiera. Me detuve antes de que me vieran. No sé de dónde saqué esa capacidad de no hacer ningún ruido. Mi primer instinto fue gritar. Lo juro. Sentí el grito subirme por la garganta como lava, urgente, ardiente, destructor. Sentí que mis piernas se iban a doblar, que el suelo de cantera bajo mis pies se volvía inestable. Sentí que el vestido azul marino que había elegido con tanto cuidado para esa noche, de repente pesaba toneladas. Pero algo en mí, algo que no reconocí en ese momento,
pero que más tarde comprendería como instinto de supervivencia, me detuvo. Me aplané contra la pared. Observé. Respiré. Él la llamó por su nombre antes de besarla por segunda vez. Jimena. Dijo Jimena con una ternura que yo nunca le había escuchado en la voz, con esa calidez que una mujer reconoce de inmediato cuando pertenece a otra y no a ella. Jimena. Y ella se rió suavecito, ese tipo de risa que es casi un suspiro, y le dijo algo que no alcancé a escuchar, porque el cuarteto de cuerdas del otro lado del jardín retomó su melodía en ese preciso instante. Me alejé sin hacer ruido. Encontré el baño. Me paré frente al espejo y me miré durante un tiempo que no supe medir. La mujer que me devolvía la mirada era yo, pero ya no era la misma que había entrado a esa hacienda 3 horas antes tomada del brazo de su esposo, sonriendo, acomodándose el cabello, diciéndole a Irene que estaba preciosa. Esa mujer ya no existía. En su lugar había algo más frío, más calculador, algo que reconocí vagamente como rabia, pero que todavía no tenía la forma que tendría después. Regresé al salón, me senté a la mesa, esperé a que Pablo volviera de saludar a unos amigos del trabajo. Eso fue lo que dijo cuando regresó con la corbata ligeramente torcida y una sonrisa demasiado amplia en los labios. Y cuando se sentó a mi lado, le puse la mano en el brazo y le dije que se veía guapo. Sonreí, brindé con él. Bailé con él la segunda pieza de la noche, cuando la orquesta empezó con un danzón que nos hizo reír porque ninguno de los dos sabía bailarlo bien. Reí, naturalmente, como si nada en el universo hubiera cambiado. Esa fue mi primera decisión de esa noche. No decir nada. Todavía no. El mundo no sabe la cantidad de fuerza que le cuesta a una mujer sonreír cuando por dentro está ardiendo. La gente que nunca ha tenido que hacer eso imagina que es una señal de debilidad, una forma de rendirse, de aceptar lo inaceptable. Pero yo sé, y cualquier mujer que haya pasado por algo parecido sabe, que hay una diferencia enorme entre perdonar y esperar. Esa noche, mientras brindaba por Irene y Víctor, y deseaba desde el fondo de mi corazón que su amor fuera distinto al mío, tomé una decisión que cambiaría todo lo que vendría después. No iba a reaccionar, iba a actuar. Nadie a nuestro alrededor notó nada. Esa fue la segunda confirmación de que mi decisión había sido la correcta. Si yo era capaz de sentarme en esa mesa y brindar y bailar y reír sin que nadie, absolutamente nadie, percibiera lo que cargaba por dentro, entonces era capaz de sostener esa máscara durante todo el tiempo que fuera necesario. Y necesitaría sostenerla. Dormimos en el hotel de la hacienda esa noche. Yo fingí cansancio, él me dio un beso en la frente y se durmió en 10 minutos, como siempre lo hacía, con esa capacidad que tienen ciertos hombres para descansar, con la conciencia limpia incluso cuando no lo está. Yo me quedé mirando el techo, hasta que las 5 de la mañana pintaron el horizonte de un naranja tenue a través de las persianas. Conté sus respiraciones. Pensé, ¿cuánto tiempo llevaba esto? ¿Quién era? ¿Jimena? ¿Cómo la conocía? ¿Era una compañera de trabajo, alguien de su pasado, alguien que yo misma había conocido en algún momento sin saber lo que representaba para él? ¿Cuántas veces había mentido? ¿Cuántas salidas nocturnas? ¿Cuántas llamadas en el baño? ¿Cuántos mensajes borrados antes de que yo pudiera verlos? ¿Cuánto de lo que creía que era mi vida era en realidad una mentira cuidadosamente construida? Y luego vino la pregunta más importante, la que lo cambiaba todo. ¿Qué tenía yo y qué no tenía él? La respuesta llegó clara, como siempre llegan las verdades cuando uno se obliga a mirarlas de frente. Yo tenía información. Él no sabía que yo sabía. Y esa asimetría, ese pequeño desequilibrio de poder que se había creado en el corredor de cantera rosa de una hacienda queretana, era exactamente lo que necesitaba para hacer lo que viniera después de manera correcta. Sin errores, sin precipitación, sin dejarle la menor ventaja. Esa madrugada, mientras Pablo dormía a mi lado, nació la Elena que lo destruiría.
Necesito decir algo sobre Pablo y yo antes de que sigan los hechos, porque no tiene sentido que cuente esto como si él fuera un villano de telenovela y yo una víctima sin agencia. La realidad era más complicada, y las historias reales siempre lo son. Pablo era un hombre inteligente, trabajador, con una capacidad para el encanto social que siempre me había parecido admirable. Cuando nos conocimos, yo tenía 28 años y él 31, en una cena de trabajo a la que los dos llegamos por separado y de la que los dos salimos juntos, tomando un café hasta las 2 de la mañana, hablando de infraestructura urbana, de las ciudades latinoamericanas que más admiraban, de los libros que habían leído ese año. Me enamoré de su energía, de cómo hablaba de los proyectos con una pasión que parecía genuina, de cómo escuchaba, que era algo que en aquel entonces todavía hacía bien. Me enamoré de la seguridad que proyectaba, de la claridad con que parecía saber a dónde iba, y de algo que ahora reconozco como una ilusión construida con mucho cuidado. La sensación de que con él, el futuro era un lugar ordenado y luminoso en el que había espacio para los dos. Los 3 años de noviazgo fueron buenos, reales, o al menos eso creí, y los primeros 4 o 5 años de matrimonio también tuvieron momentos que no puedo ni quiero borrar, porque borrarlos sería falsificar mi propia historia. Viajes que hicimos juntos, proyectos que construimos desde cero, noches de risa en la cocina intentando cocinar algo que ninguno de los dos sabía hacer bien. Eso existió. No era todo mentira. Era simplemente que la mentira se había ido colando despacio, en capas tan finas que yo no las había notado, hasta que la acumulación se volvió imposible de ignorar. Lo que me costó más trabajo entender en esas primeras semanas después de la boda de Irene no fue el hecho de la infidelidad en sí, fue el engaño paralelo, el financiero, el sistemático, el que había requerido planeación y cómplices y una frialdad calculada que yo no habría creído posible en el hombre con quien había dormido durante 8 años. Porque una cosa es que un hombre se enamore de otra persona y tome decisiones equivocadas movido por ese sentimiento. Eso lo entendería, lo sufriría de la misma manera, pero lo entendería. Lo que Pablo había hecho era diferente. Había construido una arquitectura del engaño que incluía dinero, negocios, el patrimonio de ambos. Eso no era un desvío emocional. Eso era una traición deliberada y sostenida. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Los primeros días de vuelta en Ciudad de México fueron los más difíciles, no porque me costara trabajo mantener la calma frente a él. Sorprendentemente, eso me resultó más sencillo de lo que habría imaginado, como si algo en mi interior hubiera cerrado una llave y estuviera funcionando en modo completamente racional, sino porque empecé a ver todo con ojos nuevos y lo que veía me revolvía el estómago. Empecé por lo más obvio, el teléfono. No pretendí revisarlo ni pedirle que me lo mostrara. Eso hubiera sido un error. En cambio, presté atención a los patrones. Pablo siempre había tenido el hábito de dejar el teléfono boca abajo en la mesa. Siempre. Llevábamos años juntos y yo jamás me había preguntado por qué. Lo había asumido como una de esas manías inofensivas que uno acepta en las personas que ama. Ahora entendía. Presté atención a los momentos en que se levantaba a por un vaso de agua a las 11 de la noche, a los viernes en que llegaba 1 hora más tarde de lo habitual y explicaba con demasiado detalle el tráfico en Insurgentes, a los mensajes que respondía en el baño con la regadera encendida para tapar el sonido del teclado. Compré una libreta pequeña, de pasta rígida color verde, y la escondí en el fondo de mi cajón de ropa interior. Cada observación, cada dato, cada fecha y hora iba ahí. No nombres, no acusaciones, solo hechos. La fecha, lo que vi, lo que escuché, lo que noté, era como llevar un diario científico de la desintegración de mi matrimonio, y algo en esa frialdad metódica me daba una extraña sensación de control en medio del caos. La semana siguiente a la boda de Irene, llamé a mi prima Rebeca, que trabajaba como asistente en un despacho de abogados especializado en derecho familiar. No le dije nada directamente. Le pregunté,
de manera hipotética, cómo funcionaba un proceso de divorcio cuando había bienes mancomunados y una empresa de la que ambos cónyuges eran socios. Rebeca respondió con cautela al principio, pero soy su prima mayor y siempre ha confiado en mí, así que terminó contándome todo lo que necesitaba saber sobre cómo funcionan las pruebas, los tiempos, los derechos de cada parte. La empresa. Ahí estaba el punto de partida real. Pablo y yo habíamos fundado juntos, hace 5 años, una consultora de proyectos de infraestructura urbana. Él ponía el conocimiento técnico, yo ponía los contactos, la gestión y el capital inicial que me prestó mi padre. La empresa se llamaba Constructora RH, y aunque Pablo era el director general y yo figuraba como socia mayoritaria en el papel, en la práctica, él manejaba absolutamente todo. Los contratos, los pagos, las relaciones con los clientes, las cuentas bancarias de la empresa. Yo me había mantenido al margen por elección propia, porque siempre confié en él, porque siempre creí que nuestro matrimonio era una sociedad real y que no había razón para desconfiar. Qué ingenua había sido. En octubre, un mes después de la boda de Irene, mientras Pablo estaba en Guadalajara por un proyecto nuevo, yo me quedé en casa con la computadora y los accesos bancarios de la empresa que él nunca se había molestado en cambiarme, porque no se le había ocurrido que pudiera usarlos. Pasé 3 noches revisando estados de cuenta, facturas, contratos y transferencias de los últimos 2 años. Lo que encontré no me sorprendió tanto como me confirmó lo que mi instinto ya sospechaba. Había movimientos de dinero que no correspondían a ningún gasto operativo registrado. Transferencias a una cuenta que no reconocí. Pagos a un proveedor cuyo nombre aparecía solo 3 veces en los registros, pero al que se le habían pagado cantidades que no correspondían a ninguna obra documentada. Ese proveedor, averigüé después con paciencia y una búsqueda cuidadosa en el registro público de Millones Comercio, era una empresa de reciente creación con un domicilio fiscal en Monterrey. Una empresa cuya representante legal tenía como dirección de correo electrónico una cuenta que, con un poco más de investigación, resultó estar vinculada a un nombre que yo ya conocía, Jimena Castellanos Vega. Me senté muy quieta cuando vi ese nombre. Sentí que el cuarto se hacía más pequeño. Respiré. Anoté todo en la libreta verde. Jimena Castellanos, 36 años, ingeniera, ex colaboradora de Pablo en su empresa anterior, antes de que fundáramos la consultora juntos. Me enteré de más cosas en los días siguientes, poco a poco, sin prisa, como quien arma un rompecabezas, sin apresurarse a buscar las piezas que faltan, porque sabe que el tiempo está de su lado. Busqué su perfil en LinkedIn, fotografía profesional, cabello oscuro, sonrisa amplia. Actualmente directora de proyectos en una empresa de ingeniería en Monterrey. Todo encajaba. Pablo viajaba a Monterrey con una frecuencia que yo había asumido como parte natural de la expansión del negocio, 4 veces en el último año. 5 si contaba el viaje de visita de obra que hizo en julio con tan solo 3 días de aviso. La empresa fantasma que Pablo había creado a nombre de Jimena estaba recibiendo pagos de nuestra consultora, pagos que en papel figuraban como honorarios por consultoría especializada, pero que en la práctica no correspondían a ningún proyecto real, a ningún entregable documentado, a ningún contrato legalmente firmado. Era un esquema sencillo, casi primitivo en su construcción, del tipo que funciona cuando nadie está mirando. Pero yo estaba mirando ahora, y lo estaba documentando todo. En noviembre entré en contacto con Omar Fuentes, un abogado que me recomendó Rebeca con mucha discreción. Le dije lo que sabía. Le mostré copias de todo lo que había reunido, los estados de cuenta, las transferencias, los registros de la empresa de Jimena, las fechas de los viajes de Pablo a Monterrey, cruzadas con las fechas de los pagos más grandes. Omar me miró por encima de sus lentes durante un momento largo, antes de decir que era uno de los casos mejor documentados que había visto llegar a su escritorio en los últimos años. Eso no me hizo sentir bien. Me hizo sentir absolutamente fría.
Omar me explicó con paciencia las opciones que tenía. Un divorcio estándar, en el que yo podría exigir mi parte de la sociedad conyugal. Una denuncia por defraudación, dado que el esquema de pagos a la empresa de Jimena configuraba potencialmente un delito de administración fraudulenta en perjuicio de la sociedad de la que yo era socia. O ambas cosas al mismo tiempo, con la denuncia como palanca para obtener mejores condiciones en el divorcio. Me pidió que pensara cuál era mi objetivo real. ¿Dinero? ¿Justicia? Hola, espero que estés disfrutando del video. Soy un poco curioso, y me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video, y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por verlo. Y ahora seguimos con la historia. O ambos. Le dije que quería las dos cosas, pero sobre todo, quería que no quedara nada de pie. Nada de lo que él había construido, con mi dinero, con mi confianza, con mis años. Omar asintió y empezamos a trazar el plan. Diciembre fue el mes más extraño de mi vida. Las fiestas, la cena de Nochebuena con su familia, la reunión de Año Nuevo con los amigos en común. Yo ahí sonriendo, sirviendo ponche, haciéndome fotos con Pablo al pie del árbol de Navidad, como si fuera la esposa feliz que todos creían que era. Mientras tanto, en paralelo, en ese espacio secreto que había construido en mi cabeza y en mi libreta, Verde estaba ejecutando cada paso que Omar y yo habíamos diseñado. La cena de Nochebuena fue, de todos esos momentos, el más duro. La suegra, una mujer de 65 años que siempre me había tratado con una calidez que ahora resultaba agridulce, me abrazó a la llegada y me dijo que se alegraba de que Pablo y yo estuviéramos tan bien, que se notaba que seguíamos siendo un equipo. Asentí, sonreí, serví el ponche. Por dentro sentía algo parecido a la tristeza, no por Pablo, sino por ella, por los años que le había tenido afecto genuino, por la familia política que también perdería cuando todo se detonara. Pero eso no podía detenerme. La lealtad a la verdad tenía que ser mayor que la comodidad del silencio. El primero fue proteger el capital propio que yo había aportado a la empresa. Omar me ayudó a recuperar la documentación que probaba el origen de ese capital inicial, el préstamo de mi padre, los estados de cuenta personales de antes del matrimonio, las transferencias que yo había hecho al fondo fundacional de la consultora. Todo eso quedó blindado como patrimonio propio, no mancomunado. El segundo paso fue abrir una cuenta bancaria a mi nombre exclusivo y empezar a documentar la participación real que me correspondía de las utilidades de la empresa, que jamás habían llegado a mi conocimiento porque Pablo manejaba todo y yo nunca me había fijado. Con la asesoría de Omar, solicité formalmente como socia mayoritaria un estado financiero completo de la empresa. Pablo respondió con evasivas la primera vez, con molestia la segunda y con una excusa elaborada la tercera. Esa negativa quedó documentada. Era exactamente lo que necesitábamos. El tercer paso fue conseguir pruebas directas de la infidelidad, no porque el adulterio fuera un delito en México, no lo es, sino porque lo que yo necesitaba era construir el retrato completo de un hombre que había traicionado a su esposa simultáneamente en lo personal y en lo financiero. Un hombre que había usado el dinero de su matrimonio para sostener una relación paralela y crear una empresa pantalla para traspasar fondos de la consultora al patrimonio de su amante. Contraté a un investigador privado en enero. No fue fácil tomar esa decisión. Me costó 2 semanas de dudas, de sentirme sucia por solo considerar la idea, de preguntarme si cruzar esa línea me convertía en alguien que no quería ser. Pero luego recordé el corredor de cantera rosa, el beso largo, la voz de Pablo diciendo Jimena con esa ternura que nunca me había dado a mí, y contraté al investigador. Se llamaba Roberto, un hombre discreto de unos 50 años con cara de contador y modales de bibliotecario, que me explicó sus tarifas y sus métodos con una tranquilidad que casi resultaba reconfortante. Le di los datos que tenía. Le pedí que fuera a Monterrey. En 3 semanas me entregó un reporte detallado que incluía fotografías tomadas desde distancias prudentes
en 1900, lugares públicos, registros de hospedaje en el mismo hotel, en fechas que coincidían exactamente con los viajes de Pablo que yo tenía anotados, y la confirmación de que Jimena Castellanos y Pablo Ramírez habían estado juntos en al menos 4 ocasiones distintas en los últimos 6 meses. Ese reporte también contenía algo que no estaba esperando. Jimena Castellanos estaba embarazada, o al menos así lo sugería una fotografía tomada en febrero, cuando Roberto la siguió hasta una clínica de obstetricia y esperó afuera. No había certeza absoluta, pero el contexto era suficientemente claro. Esa noche me senté en el piso de la cocina, con la espalda apoyada contra el refrigerador frío, y lloré. Por primera vez desde aquella madrugada en la hacienda de Querétaro, lloré de verdad. No de rabia ni de traición, sino de algo más profundo y más triste, de duelo. Lloraba por los 11 años, por las noches que creí que eran reales, por los planes que habíamos hecho, por los hijos, que nunca tuvimos porque Pablo siempre decía que todavía no era el momento, que primero había que estabilizar la empresa, que primero había que terminar de pagar la casa. Y mientras yo esperaba el momento adecuado, él ya había decidido que ese futuro era con otra persona. Hubo un momento en que, sentada en ese piso con el llanto ya más tranquilo, me pregunté si debería llamarle, decirle lo que sabía, exigirle una explicación cara a cara, escuchar su voz romperse mientras intentaba justificar lo injustificable. Me permití imaginar esa escena durante exactamente 30 segundos. Luego la descarté. No porque no tuviera derecho a esa confrontación, sino porque una confrontación emocional, en ese momento, no me daría nada de lo que realmente necesitaba. Me daría descarga, sí, pero también le daría a él la información de que yo sabía todo, y con esa información podría intentar protegerse, mover activos, vaciar cuentas. No. El momento de hablarle sería cuando las demandas ya estuvieran presentadas y él no tuviera a dónde correr. Lloré durante 1 hora. Luego me limpié la cara, me serví un vaso de agua, fui al cajón de la ropa interior y saqué la libreta verde. Anoté la fecha. Anoté lo que Roberto me había dicho. Cerré la libreta. Me fui a dormir. Al día siguiente llamé a Omar. Febrero y marzo fueron los meses de la construcción final. El plan ya estaba claro en sus líneas generales, pero los detalles importaban, y Omar era un hombre que vivía en los detalles. Preparamos la demanda de divorcio con todo lo que habíamos reunido. Preparamos también la denuncia por administración fraudulenta en perjuicio de la sociedad, respaldada por los estados de cuenta, los contratos falsos, las transferencias a la empresa de Jimena. Preparamos la solicitud de medidas cautelares sobre los bienes inmuebles que formaban parte del patrimonio conyugal, la casa en Las Lomas, el departamento en Polanco que Pablo usaba para quedarse cuando trabajaba tarde, y los 2 vehículos registrados a nombre de la consultora. Las medidas cautelares eran la clave. Si Pablo llegaba a enterarse de lo que venía antes de que las demandas se presentaran formalmente, lo primero que haría sería intentar mover los activos, deshacerse de propiedades, vaciar cuentas. Omar me lo explicó con mucha claridad desde el principio. En estos casos, el primer movimiento lo es todo. Si tú llegas primero al juzgado, él queda amarrado. Si él se entera, primero tienes que correr detrás de activos que ya no están. En esos últimos días antes de la presentación de las demandas, mientras el mundo seguía girando a mi alrededor sin saber nada, yo sentí algo que no esperaba, una calma profunda. No la calma del que se resigna, sino la del que ha terminado de prepararse y está listo. Era como estar en la línea de salida de una carrera larga, escuchando cómo el corazón se regula solo, sintiendo que cada músculo ha hecho lo que tenía que hacer durante los meses de entrenamiento y que ahora solo queda correr. El 3 de abril en la noche, la víspera de la presentación de las demandas, me senté a la mesa de mi madre y escribí en una hoja de papel, no en la libreta verde, sino en una hoja suelta que después rompí. Todo lo que sentía, la rabia, el dolor, el alivio anticipado, el miedo residual de que algo fallara en el último momento. Lo escribí todo sin censura,
Lo leí una vez, lo rompí en pedazos pequeños y lo tiré a la basura. Era un gesto simbólico, lo sé, pero los gestos simbólicos tienen su función. Me ayudó a cerrar el ciclo emocional y entrar al día siguiente desde un lugar limpio. Llegamos primero. El 4 de abril, un martes por la mañana, mientras Pablo estaba en una reunión de trabajo que yo conocía de su agenda compartida, porque en 8 años de matrimonio nunca había pensado en ocultarme su calendario, Omar presentó las demandas simultáneas, la de divorcio con toda la documentación de la infidelidad y el mal manejo de los recursos de la sociedad conyugal, y la denuncia penal por administración fraudulenta. En el mismo acto, el juzgado civil emitió las medidas cautelares sobre todos los bienes inmuebles y los vehículos. Las cuentas bancarias de la empresa quedaron congeladas preventivamente. Pablo recibió la notificación del juzgado ese mismo día a las 2 de la tarde, cuando salía de comer con sus socios. Me enteré por Roberto que lo había seguido esa mañana por instrucción de Omar para verificar que el proceso de notificación se completara correctamente. Roberto me mandó un mensaje de texto escueto. Notificado. Cara de piedra. Yo estaba en casa de mi madre cuando llegó ese mensaje. Me había instalado ahí 3 días antes, con lo esencial en 2 maletas, diciéndole a Pablo que iba a cuidar a mi mamá, que había tenido una gripa fuerte. Mi mamá, que sabía todo desde hacía 2 meses porque no podía haberlo hecho sola sin contárselo a alguien y ella era la persona en quien más confiaba en el mundo, me recibió sin decir nada y me preparó un caldo de pollo. Pablo me llamó a los 20 minutos de recibir la notificación. No contesté. Me mandó 12 mensajes en la siguiente hora, cada uno con una temperatura distinta. Primero confundido, luego molesto, luego conciliador, luego amenazante, luego de nuevo conciliador. Leí todos, no respondí ninguno. Bloqueé su número esa tarde, siguiendo las instrucciones de Omar, que me había explicado que cualquier comunicación directa entre nosotros, en ese momento, podía complicar el proceso legal. Lo que vino después durante las siguientes semanas fue un desmoronamiento metódico, punto por punto, de todo lo que Pablo creía que era suyo. Las medidas cautelares sobre los inmuebles le impedían vender o hipotecar las propiedades mientras el proceso estaba en curso. El departamento de Polanco, al que yo nunca había puesto un pie, pero que según los registros del seguro estaba amueblado con piezas que habían sido adquiridas con fondos de la empresa, quedó también bajo escrutinio. La denuncia penal por administración fraudulenta lo obligó a contratar un abogado penalista, además del que ya estaba gestionando el divorcio, lo que incrementó sus gastos legales de manera sustancial, precisamente en el momento en que sus accesos a los fondos de la empresa estaban limitados. Omar me explicó que el caso penal era el que más presión le generaría, porque en México el delito de administración fraudulenta, en perjuicio de una sociedad, puede acarrear pena de prisión cuando los montos son significativos. Y los montos en este caso eran significativos. 3 años de transferencias irregulares sumaban casi 2 millones de pesos que habían salido de la consultora y llegado a la empresa de Jimena sin contrapartida documentada de servicios reales. Eso no era un error contable. Eso era un delito. Durante todo este tiempo yo seguí en casa de mi madre, en un silencio que no era de resignación sino de espera. Mi madre me traía café por las mañanas y se sentaba a mi lado sin decir nada, con esa sabiduría tranquila que tienen ciertas mujeres mayores que han visto muchas cosas y saben que a veces el mejor apoyo es simplemente estar ahí. Hubo una noche en que me preguntó con mucho cuidado si estaba bien. Le dije que estaba en proceso. Me dijo que eso era suficiente. No me pidió detalles, no intentó consolarme con frases hechas ni con filosofía de sobremesa. Solo me dijo que ella había pasado cosas difíciles en su propia vida y que el único secreto que conocía era seguir de pie un día a la vez. Eso sí me llegó. Irene me llamó cuando se enteró. Lo supo por la red de amigos comunes que inevitablemente recibe estas noticias como ondas sísmicas que se expanden en todas direcciones. Y su primera pregunta no fue cómo era posible,
ni qué había pasado, sino cuándo lo sabías. Cuando le dije que desde su boda se quedó en 1900, silencio durante un momento muy largo. Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que si puedes, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10. Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos. Elena, dijo finalmente, con la voz apretada de quien intenta no llorar. ¿Por qué no me dijiste nada ese día? Porque era tu boda, le respondí simplemente, y porque todavía no estaba lista. Irene lloró. Yo no. Ya había llorado lo mío en el piso de la cocina con la espalda contra el refrigerador. Lo que Irene me dijo a continuación fue algo que guardé en un lugar muy adentro, de esos lugares donde uno pone las cosas que no quiere olvidar. Me dijo que yo era la persona más valiente que conocía, no por haber esperado 6 meses, ni por haber armado toda la estrategia, sino por haber aguantado esa noche en la boda sin venirse abajo. Yo no habría podido, me dijo. Yo me hubiera derrumbado en ese corredor y todo se habría ido al carajo. Le dije que no lo sabía, que uno no sabe de lo que es capaz hasta que no le queda de otra. Y eso también era verdad. Los abogados de Pablo intentaron varias maniobras en las semanas siguientes. La primera fue arguir que las medidas cautelares habían sido solicitadas de manera exagerada y sin fundamento suficiente. El juez las mantuvo. La segunda fue cuestionar mi calidad de socia con derechos plenos sobre la empresa, argumentando que mi participación había sido nominal y que las decisiones operativas las había tomado Pablo en exclusiva. Omar respondió con el acta constitutiva original, con los comprobantes de la aportación de capital que yo había hecho y con una serie de correos electrónicos en los que Pablo me consultaba decisiones estratégicas, lo que demostraba que mi participación no era nominal, sino activa, aunque yo no estuviera en la oficina todos los días. La tercera maniobra fue la que más me afectó emocionalmente, aunque en ningún momento me sacó de mi camino. Pablo solicitó una reunión informal, a través de sus abogados, para explorar una solución de mutuo acuerdo antes de que la situación se complicara más para ambas partes. Omar me lo comunicó con neutralidad profesional y me preguntó si quería recibirlo. Lo pensé durante 2 días, luego respondí que sí, pero que la reunión sería en el despacho de Omar, con él presente, y que cualquier acuerdo que Pablo propusiera tendría que ser presentado por escrito a través de los canales legales correspondientes. La reunión fue a mediados de mayo. Pablo llegó con 2 abogados y sin corbata, lo que en él era una señal de tensión que yo reconocí de inmediato porque lo conocía perfectamente, mejor de lo que él jamás había imaginado. Se veía cansado, había adelgazado, tenía ojeras que yo nunca le había visto y un nerviosismo en las manos que contrastaba con la compostura que intentaba proyectar. Yo llegué con Omar y con Rebeca, que me había pedido estar presente aunque no tuviera un papel legal formal en el proceso, y a quien yo había incluido simplemente porque su presencia me daba fuerza. Me senté frente a Pablo por primera vez en casi 2 meses. Lo miré directamente a los ojos. No dije nada hasta que él habló primero. Lo que dijo fue predecible, que había cometido un error, que lo sentía, que quería encontrar una manera de resolver esto de manera civilizada, que una guerra legal larga no beneficiaba a ninguno de los dos, que él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para llegar a un acuerdo justo. Le escuché decir todo eso sin cambiar la expresión de la cara. Hubo un momento, mientras él hablaba, en que lo miré con esa distancia que uno desarrolla cuando ha pasado meses enteros observando a alguien desde el otro lado de un cristal, y pensé, este hombre no sabe quién soy en realidad. Nunca lo supo. Me vio durante 11 años como la mujer confiable y predecible que se quedaba en casa mientras él construía su vida paralela, y eso fue exactamente su error más grande, subestimarme. Luego, cuando terminó, le dije algo que había ensayado mentalmente durante semanas. Pablo, lo que tú llamas un error son
3 años de transferencias fraudulentas, una infidelidad documentada y el intento de construir un patrimonio paralelo con el dinero de nuestra sociedad. Yo no estoy aquí para escuchar lo que tú sientes. Estoy aquí para escuchar lo que tú vas a devolver. El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Los conté. Las negociaciones duraron 6 semanas más y fueron tensas, detalladas y en ocasiones agotadoras. Pero el terreno sobre el que se desarrollaron era el que yo había preparado durante 6 meses, y eso hacía toda la diferencia. Pablo no tenía palancas, no tenía activos que ocultar porque ya estaban bajo medida cautelar, no tenía una versión alternativa de los hechos que pudiera sostener porque cada movimiento financiero irregular estaba documentado. No tenía la posibilidad de irse con lo suyo porque lo suyo resultaba estar construido en gran parte con recursos que legalmente me pertenecían o cuyo origen fraudulento estaba aprobado. El acuerdo al que llegamos finalmente fue el siguiente. Pablo me cedía su parte de la casa en Las Lomas, que quedaba a mi nombre en exclusiva. Yo me quedaba con el 55% de la consultora, que era más de lo que me correspondía en términos estrictos de la participación societaria, pero que reflejaba la compensación por los daños causados por la administración fraudulenta. El departamento de Polanco se vendería y los fondos se dividirían de acuerdo con una fórmula que Omar negoció cuidadosamente. Pablo reconocía en el acuerdo que los pagos a la empresa de Jimena habían sido irregulares y se comprometía a reintegrar el equivalente a los fondos desviados en un plan de pagos de 3 años con garantías reales. A cambio de ese acuerdo, yo acordaba no continuar con la denuncia penal que quedaba en suspenso, condicionada al cumplimiento del plan de pagos. Si Pablo dejaba de cumplir en cualquier momento, la denuncia se reactivaba automáticamente. Omar me dijo, cuando firmamos que era uno de los acuerdos de divorcio más completos que había negociado en su carrera. Yo le dije que era lo menos que merecía. No voy a mentir y decir que cuando salí de ese despacho me sentí completamente libre y completamente feliz. No funcionó así. La liberación no llegó en un instante catártico y brillante como en las películas. Llegó despacio, en pequeñas dosis, durante las semanas y los meses siguientes. La primera vez que desperté un sábado por la mañana en mi casa ya sin el peso de su presencia, y me preparé un café sin tener que ajustar mis movimientos a los horarios y humores de nadie más. La primera vez que hablé con Irene, durante 3 horas por teléfono, sin mirar la hora, porque nadie me esperaba en casa. La primera vez que tomé una decisión sobre la consultora, que seguía operando bajo mi dirección, con un nuevo gerente que Omar me ayudó a contratar, sin tener que consultarle a nadie. Poco a poco, fui recuperando algo que no sabía, que había perdido, la sensación de ser la autora de mi propia historia. Pasaron meses, la vida encontró su ritmo nuevo. La consultora empezó a crecer de una manera más orgánica y más honesta bajo mi gestión directa, porque yo aprendí a entender el negocio desde adentro en lugar de dejarlo todo en manos de alguien más. Contraté gente buena. Cerré contratos que Pablo nunca había conseguido porque tenía demasiados conflictos de interés y demasiados compromisos paralelos que lo distraían. El primer año bajo mi dirección exclusiva, la empresa facturó un 23% más que el año anterior. Hubo una tarde, en agosto de ese primer año sola, en que recibí un correo de uno de nuestros clientes más importantes felicitándome por la calidad del proyecto que mi equipo había entregado. Su empresa ha cambiado notablemente, señora Elena, decía el mensaje. Se nota que hay alguien al mando que realmente pone atención. Guardé ese correo en una carpeta especial. Lo releí 3 veces, no porque necesitara la validación, sino porque era la confirmación de que el mundo que había construido con mis propias manos, no el que había creído compartir con alguien más, era real y era bueno. De Pablo supe poco en ese tiempo. Rebeca me contó, sin que yo se lo preguntara, que él se había mudado a Monterrey. Irene me dijo, también sin que yo preguntara, que Jimena había tenido a su bebé, una niña. No sentí nada particularmente intenso cuando me enteré.
Solo pensé que esa niña merecía un padre mejor del que tenía, y que eso era un problema de ella y no mío. Hubo noches difíciles, no voy a negarlo. Hubo noches en que el silencio de la casa se sentía pesado de una manera que ninguna de las canciones de mi playlist favorita podía aligerar. Noches en que me preguntaba si había hecho lo correcto o si había sido demasiado fría, demasiado calculadora, si me había perdido algo humano en ese proceso de convertir el dolor en estrategia. Me pregunté si alguna parte de lo que Pablo y yo tuvimos había sido real, o si todo era una ilusión que yo había construido sobre una base que nunca existió. No encontré respuestas claras para esas preguntas. Creo que no las hay. Lo que sí encontré, en algún punto de ese primer año solo, fue algo mejor que las respuestas. La comodidad con la incertidumbre. La capacidad de vivir en las preguntas sin necesitar que nadie las resolviera por mí. Una tarde de diciembre, exactamente 1 año y 3 meses después de 1900, la boda de Irene, me senté en el sillón favorito de mi sala. El azul marino que Pablo nunca quiso comprar porque decía que era demasiado llamativo para el espacio, y saqué la libreta verde del cajón donde todavía la guardaba. La hojeé de principio a fin. Las entradas del primer mes tan meticulosas, tan frías en su exactitud, las notas de las conversaciones con Omar, los datos del investigador Roberto, las fechas de los viajes de Pablo a Monterrey, la palabra Jimena escrita por primera vez, con letra un poco menos firme que las entradas anteriores, lo que me decía que incluso en mi estado de frialdad estratégica, había un momento en que la mano me había temblado. La última entrada era del día que firmamos el acuerdo de divorcio. Decía simplemente, «Listo». Fui a la cocina, encendí el quemador de la estufa y quemé la libreta página por página sobre el fregadero de acero inoxidable, viendo cómo el verde de la pasta se ennegrecía y se hacía ceniza. No fue un gesto dramático ni una ceremonia. Fue simplemente el cierre de algo que ya no necesitaba cargar. Después me lavé las manos, me preparé una taza de té de manzanilla y me senté en el sillón azul marino a ver llover sobre la ciudad. Hay algo que quisiera decirle a la mujer que fui esa noche en la hacienda de Querétaro, cuando se aplanó contra la pared y se contuvo el grito y decidió no reaccionar sino actuar. Quisiera decirle que lo que hizo fue valiente, aunque no lo pareciera, que la inteligencia no es siempre la que levanta la voz, que hay una forma de dignidad que no necesita público para existir, que los 6 meses más difíciles de su vida también fueron los que la construyeron de una manera que ningún otro proceso habría podido. También quisiera decirle que está bien haber llorado esa noche en el piso de la cocina, que no había contradicción entre ser fuerte de día y llorar de noche, que el dolor no te hace débil. Lo que te hace fuerte es lo que decides hacer con él una vez que lo has sentido de verdad. Y quisiera decirle algo más, algo que tardé tiempo en entender del todo, que el silencio que elegí esa noche en la hacienda no fue cobardía ni complicidad. Fue estrategia, fue inteligencia, fue la diferencia entre reaccionar impulsivamente y perder todo el terreno, o actuar con método y recuperar exactamente lo que me pertenecía. Las mujeres a menudo son juzgadas por no hablar de inmediato, por no gritar, por no romper el plato en ese instante, como si el dolor solo fuera válido cuando es ruidoso. Pero el dolor silencioso, el que trabaja por las noches mientras el mundo duerme, el que construye en lugar de destruir al azar, ese también es real, y ese también puede ser devastadoramente efectivo. No sé si lo que hice fue venganza o justicia. La línea entre las dos cosas se vuelve borrosa cuando lo que alguien te ha quitado incluye no solo bienes materiales, sino años de confianza, de construcción conjunta, de futuro, imaginado. Yo no lo hice para hacerle daño a Pablo, lo hice para recuperar lo que era mío, mi parte del patrimonio que habíamos construido, sí, pero sobre todo la narrativa de mi propia vida. El derecho de saber la verdad sobre lo que estaba pasando en mi casa, en mi empresa, en mi matrimonio. El derecho de tomar decisiones sobre esa verdad desde un lugar de información y no de engaño.
Si hay algo que aprendí de todo esto, y soy consciente de que es una lección que hubiera preferido aprender de otra manera, es que la confianza no es una virtud que deba entregarse sin reserva y sin límites. Que confiar no significa renunciar a mirar, a preguntar, a entender lo que está pasando en los espacios que compartes con otra persona. Que el amor real, el que vale la pena, no teme la mirada directa. No necesita que mires hacia otro lado para sobrevivir. También aprendí que las mujeres somos capaces de cosas extraordinarias cuando la rabia se transforma en claridad. No la rabia ciega que destruye sin orden ni concierto, sino esa otra rabia más profunda y más fría que se convierte en determinación, en paciencia, en estrategia. Esa rabia que no grita, sino que actúa. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo estoy, respondo con honestidad, bien. No de la manera en que uno dice bien para que el otro deje de preguntar, sino de la manera en que uno lo dice cuando lo que siente de verdad es que el suelo bajo sus pies es firme, que sabe quién es, que sabe lo que vale, y que sabe que el tiempo que viene le pertenece completamente. Hay una nueva colaboradora en mi equipo, una chica joven de unos 26 años que llegó hace 3 meses con mucho talento y todavía más miedo de mostrarlo. La he visto contenerse en las reuniones, callarse ideas que después resultan ser buenas, esperar permiso para ocupar el espacio que ya le corresponde por derecho. La he visto hacer exactamente lo que yo hacía durante años sin saberlo. Hace unos días, después de 1900, una sesión en que había vuelto a morderse la lengua en el momento equivocado, la llamé a mi oficina y le dije algo que nadie me dijo a mí a tiempo. Tu criterio vale. Úsalo sin pedir disculpas. Me miró con esa mezcla de sorpresa y alivio que tiene la gente cuando alguien nombra algo que cargaban en silencio. Asentí, y ella asintió. Y eso también fue, a su manera pequeña y cotidiana, una forma de reparar algo. Quedan noches de preguntas. Siempre quedarán. Pero la mujer que se sienta a habitarlas es una que se conoce a sí misma mejor que antes, una que aprendió a moverse en el mundo con los ojos bien abiertos, una que sabe que el silencio, cuando está bien elegido, puede ser el principio de todo. Lo que preparé en esos 6 meses lo destruyó, sí. Pero sobre esas ruinas, con mis propias manos y mis propias decisiones, construí algo que no le debe nada a nadie, mi vida. Y eso, a fin de cuentas, era lo único que siempre mereció ser mío. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.